Buenas tardes, soy la licenciada Susana Rasinski, psicóloga, psicopedagoga, psicoanalista. Y bueno, me invitaron a tener este espacio, es todo un desafío, pero creo que también es necesario para poder disfrutar con ustedes. ¿Y por qué elegí el nombre Sin Peros? Porque me interesa que hablemos con claridad, con honestidad, es decir, sin obstáculos. Por eso me parece muy importante la escucha. Desde agosto 2020, un nuevo programa streaming ingresó a las redes sociales, haciendo un paréntesis de reflexión y charla sobre distintos temas de actualidad, compartiendo puntos de vista con los profesionales desde una opinión crítica para una sociedad mejor, con la conducción de la licenciada Susana Rasinski, que agradece a todos los invitados y especialmente a la audiencia que disfrutan de Sin Peros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Uno no tiene que tener todo estrictamente preparado. Cuando hay una buena disposición, todo sale bien. Sin Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el agrado que nos visite una persona con la cual nos asesora, nos orienta, aprendemos a todos los que estamos en salud y educación, que es la licenciada María Fernanda Matera, que trabaja en la Suprema Corte de Justicia. Bienvenida, María Fernanda. Bienvenida, María Fernanda. ¿Me escuchás bien? Buenas noches. Perfecto. Susana, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. No, muchísimas gracias porque vos sos muy clara, muy didáctica y en momentos donde la sociedad y los profesionales necesitamos de eso, ¿no? Hoy el tema que nos convoca son distintos tipos de violencia y cuál es la intervención judicial, cómo nos damos cuenta, cómo lo advertimos, qué hacemos, digamos, tanto los profesionales autónomos como los que trabajamos en instituciones. ¿Cuáles son los distintos tipos de violencia que se ven y que podemos nosotros observar? Algunos ya sabemos, como el abuso sexual, pero hay otros tipos de violencia que son también ejercidos con los abusos de poder. En este momento estamos esperemos que podamos ver una película que se va a pasar, que hizo un mexicano, un director, que tiene que ver justamente con la trata de personas, de niños, el abuso de ellos, y donde también tuvo su bloqueo de alguna manera, ¿no? Desde Disney World,
por eso apareció Barbie, ¿no? Esto es en estos días, ¿no? Donde en el momento que hacían la película en Colombia, pudieron rescatar 200 chicos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta, sobre todo la población y también los colegas, la gente que está en educación, que está también en salud y en otras áreas? ¿Cuáles serían los distintos tipos de violencia y cuáles son los indicadores? ¿Cómo interviene la justicia, donde María Fernanda trabaja con un equipo pleno, activo y comprometido? Y muy difícil la tarea que hace. Bueno, Susana, vamos a empezar a abordar un poquitito este complejo tema. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, hoy estamos rodeados de violencia. Esta es una realidad. Salimos a la calle y nos encontramos con situaciones de violencia. Hay violencias colectivas. La sociedad está en un momento muy complejo, donde hay incertidumbre, donde sabemos que hay muy poca baja tolerancia a la frustración, donde es un momento donde irrumpe la violencia casi masivamente. Y esto no solamente lo estamos viendo a nivel sociedad, sino fundamentalmente en lo que está sucediendo en las familias. En las familias, nosotros, si bien desde la justicia vamos a intervenir, y ahora vamos a hablar y cómo intervenimos en estos casos, tenemos también muchos tipos de violencia. Cuando hablamos de abuso sexual, por supuesto, estamos hablando de una violencia extrema, ¿no? Masiva, que se produce dentro, puede ser intra o no, o extrafamiliar, donde se produce una situación de abuso sexual. Pero pensando en la violencia intrafamiliar, nos encontramos también con violencia de la pareja parental, violencia conyugal que se da entre la pareja, violencia hacia los hijos como hacia los adultos, es decir, nos encontramos hacia los ancianos como hacia los niños. Se están gestando modelos familiares violentos. Y esto nosotros luego vemos que se va replicando en estas conductas que los niños manifiestan y que acá es la importancia de poder capacitar a todas aquellas personas que trabajen o que estén en contactos por su labor, por su función, con niños, porque son los que van a poder empezar a leer estos indicadores, estas conductas, estos síntomas que los niños llevan, que los niños manifiestan, y que detrás de esto puede haber un sistema familiar disfuncional muy complejo, donde se están vulnerando muchos de los derechos de esos niños. Ahora bien, la violencia no es solamente física o violencia sexual. También tenemos la violencia psicológica, tenemos la violencia que se ejerce por las palabras, no solamente por una acción física. Decimos, bueno, una va a dejar una lesión en el cuerpo, pero la otra, la que se da con la palabra, te va a dejar una lesión en su psiquismo. Y sabemos que esto va generando apegos inseguros en el vínculo con los progenitores, que en la infancia se manifiestan como trastornos de conducta. Tenemos los niños que en el colegio, típico que los maestros dicen, es el niño disruptivo, revoltoso, que empieza con problemas conductuales, pero que si eso no se corrige, no se detecta a tiempo de qué es lo que está generando que ese niño se manifieste de esa manera, en un futuro va a avanzar hacia lo que es un trastorno de la personalidad, porque hoy tenemos un trastorno de conducta, pero mañana vamos a tener un trastorno de la personalidad y sabemos que allí, por supuesto, siempre se puede trabajar y siempre se puede reparar y siempre se puede
modificar conductas, pero va a ser más difícil en la adultez que si lo trabajamos a tiempo. Acá lo importante, y analizando un poco cómo es estos indicadores que tienen que estar alertas, también después vamos a ver los programas de intervención que hay, ¿no? Pero vamos a ver principalmente esos indicadores que tienen que tanto los maestros, profesores de club, de colonias, en las guardias pediátricas, estar muy atentos también a lesiones con las cuales llegan los niños. Tenemos el caso paradigmático Lucio, que hoy llegó a que tengamos una ley, ¿no?, que se ha sancionado recientemente, que precisamente prepara, lo que refiere es que hay que preparar a todas aquellas personas que están en contacto con los niños, capacitarlos en forma permanente para que puedan leer estos indicadores. ¿Un niño puede manifestar? Sí, perdón, Susana, me ibas a preguntar. No, está bien. No, me hiciste pensar con la famosa ley Lucio, donde muchas autoridades no se explicitaron con respecto a lo que pasó y quedó todo en una cuestión de género que no era de género. Es justamente, ¿no es cierto?, qué pasa, qué nos pasa y qué pasa cuando por ahí un pediatra, un médico, un maestro, un psicólogo detecta estos indicadores, pero tiene miedo a la denuncia, porque de alguna manera, ¿no es cierto?, se siente que va a estar censurado o lo van a excluir del jardín o de la institución en que está. Por eso me parece importante que puedas explicarnos, a partir del caso Lucio, lamentable, porque siempre aparece esto después de situaciones muy lamentables, pero donde también hubo un silencio de las autoridades, ¿no? Sobre todo de la Secretaría de la Mujer, digamos, donde se confunde mucho lo que María Fernanda dice, que lo que aparece como un trastorno de conducta en un niño y que después puede ser un trastorno de personalidad. Y podemos tener un psicópata, un criminal, podemos tener un pedófilo, etcétera, etcétera, y donde a veces es tapado hoy en día con medicación también, ¿no?, donde se tapa el síntoma y enseguida aparecen los rótulos TGD, hiperkinético, etcétera, etcétera, y detrás de todo eso existe lo que María Fernanda dice, ¿no? Familias que son muy violentas y que uno en el consultorio dice, mi mamá me pegaba una cachetada. ¿Y vos qué estás haciendo cuando interrogás a tu hija y la pones en un sillón como si fuera un juzgado, a ver qué hizo, a dónde fue? ¿No? La persona no es consciente que repite esos modelos de identificación. Así es, y por eso la importancia de detectarlo para poder trabajar sobre eso. Y ahora vamos a ver la intervención que vamos a hacer desde lo judicial, pero principalmente, y a raíz de lo que vos estás mencionando que ha sucedido también con la ley Lucio, ¿por qué es paradigmático? Porque falló todo el sistema, desde el sistema de educación, el sistema de salud, el sistema judicial, o sea que en forma integral. Entonces fue una cadena de errores que llevó a ese fatal desenlace. Esto es lo que no puede volver a pasar. Entonces, pero para esto se requiere de capacitación. Nosotros, y eso es lo que fundamentalmente establece la ley, la obligación de que tienen que recibir esa capacitación, esa formación continua, permanente, porque además aclaran que tiene que ser permanente. No es que capacito hoy y ya recibieron la capacitación. No, esto tiene que ser continuo, ¿sí? Entonces, estos docentes, este profesional en su consultorio, y acá vamos a empezar a desmitificar algunas cuestiones, porque siempre es el miedo a la denuncia, el miedo a que si yo tengo que denunciar, quedo inmerso en una causa judicial, quedo involucrado. Entonces, primer error, no van a denunciar, van a comunicar. Y esto es muy importante y yo siempre lo aclaro. La obligación que tiene, que establece la ley, que establece nuestro Código Civil,
es lo de la corresponsabilidad, lo que nos corresponde como profesionales y que detectamos una posible vulneración de un derecho en un niño, es la obligación de comunicar y comunicar a los organismos de protección, que son los que sí van a llevar a cabo esa primera investigación, que esta primera investigación incluso es dentro de un ámbito administrativo, todavía no es ni judicial. Estos son los organismos de protección, el consejo, las defensorías zonales, los organismos de protección locales de cada provincia, de cada localidad. Es como una instancia prejudicial, para que quede claro. Que esas comunicaciones pueden ser hasta anónimas. No hace falta, porque en esto es donde se asustan, ¿no? Que dicen, pero ¿y cómo denuncio? Estoy solo. Muchas veces sí estar en una institución, con un equipo, con una institución que acompaña a hospitales públicos o escuelas, tienen protocolos, con lo cual enseguida se activan los protocolos y la comunicación se hace inmediatamente, se llama a la guardia jurídica, que es la que va a abrir ese legajo para hacer esa primera investigación. El consejo va a tomar las entrevistas pertinentes para estudiar esa primera situación y evaluar el riesgo y determinar si corresponde o no corresponde tomar ya una medida excepcional donde ahí sí se va a judicializar. Si un niño, una niña, un adolescente está corriendo riesgo en su salud psicofísica y es necesario apartarlo del entorno familiar, en ese caso sí este organismo de protección lo va a judicializar y se abre un expediente que se denomina control de legalidad y ya va a intervenir un juzgado. Pero muchas veces no es necesario y el consejo, con entrevistas, con un seguimiento, con hacer unas primeras intervenciones e indicaciones de lo que se debe trabajar con esa familia y por supuesto con un seguimiento, no es necesario judicializarlo y se consigue aquellos cambios necesarios para que un niño no vuelva a ser víctima de violencia, ni de violencia psíquica, ni física, y muchísimo menos sexual. Cuando hablamos de sexual ya estamos hablando de un delito donde ahí sí, por supuesto, corresponde y amerita hacer una denuncia para abrir el correspondiente proceso judicial. Ahora bien, esto, ¿dónde llaman? Porque siempre el problema es, pero bueno, ¿y yo dónde lo informo? Hay muchísimos canales, muchísimas intervenciones, desde levantar el teléfono y llamar a la línea 137, donde van a recibir información sobre todos los tipos de violencia familiar, sexual, cómo es el acceso a la justicia. Con la línea 137 ya van a tener mucha información. Nosotros, desde el Ministerio Público Tutelar, que es donde yo estoy coordinando el equipo técnico infanto-juvenil, también tenemos líneas, tenemos tanto la línea de WhatsApp, que atiende todos los días hasta las 20 horas, donde van a recibir todo tipo de asesoramiento de cómo se comunica, cómo es que hay que hacer este tipo de intervenciones, acerca a veces si hay dudas, incluso padres que piden ayuda o que piden ayuda de tratamiento para sus hijos y no consiguen vacantes. Sabemos que hoy en día también el sistema de salud está atravesando una situación crítica y contamos con muy pocos profesionales, o contamos con muchos profesionales, pero hay mucha más demanda que profesionales. Entonces, en todo se puede asesorar. Van a tener, esto es importante, que sepan que pueden recurrir a organismos donde van a tener toda la información. Y por supuesto que si hay alguien en la familia que necesita denunciar y hacer una denuncia puntual sobre una situación de violencia que está viviendo la Oficina de Violencia Doméstica en el ámbito, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, las comisarías de la mujer, están abiertas las 24 horas, los 365 días del año para poder hacer esas denuncias.
Pero bueno, allí es donde es que van a comunicarlo, donde es que van a denunciar. Lo importante es también que los docentes estén atentos a todos los cambios que puedan percibir, porque como yo siempre digo, no hay que esperar a que un niño venga con una lesión física visible. Tenemos que leer, tenemos que saber escuchar también todo lo que el niño no dice, porque sabemos que generalmente la palabra aparece en último término. La develación de que está siendo víctima de alguna situación de maltrato psíquico, físico, sexual, muchas veces ocurre tarde, pero su cuerpo está hablando, sus síntomas están hablando, sus emociones están hablando. Y hay que saber también interpretar y ver qué es lo que está pasando. Un niño que cambia su forma de ser, que comienza a estar más aislado, mucho más retraído, o por el contrario, mucho más disruptivo, desregulado, con una manifestación de violencia hacia sus pares, hacia sus compañeros, está replicando algún modelo, está manifestando que algo le está pasando. Por supuesto que si a esto vemos que hay cambios en su físico en cuanto a que es un niño que empieza a manifestar muchas, a veces, somatizaciones, que se quejan constantemente de dolores crónicos, cefaleas, dolores de estómago, y no hay causas orgánicas porque se han hecho estudios. Es un niño que está somatizando también, que algo le está sucediendo. Entonces, en estos casos hay que acompañar, hay que estar atento, hay que invitar a conversar, que un niño tenga confianza. Necesita ganar confianza en los adultos. Generalmente, cuando las situaciones de violencia son intrafamiliares, se genera una situación de mucha desconfianza hacia la autoridad, porque la autoridad es alguien que me lastima. Entonces, por eso es importante también saber cómo acercarse a estos niños que manifiestan a veces miedos extremos y temor al contacto. Y como vos decís, Susana, muchas veces tapamos con los diagnósticos, tapamos con la sobremedicación que hay en este momento para evitar que ese niño disruptivo genere también una alteración en su grupo de pares. Pero con eso no estamos solucionando el tema de fondo. Totalmente. Además, el otro día un adolescente en una escuela privada se rompe una canilla y entonces le echan la culpa a él y él dice, yo no tuve nada que ver. Bueno, pero pasó la preceptora y vio que vos estabas. Nosotros le creemos a los adultos, a ustedes no. Cuando me comenta esto, imagínate, los que me conocen, bueno, y una persona así no puede estar a cargo de una institución educativa, ¿no? Entonces el nene dice, por eso no hablamos, porque no nos creen a nosotros. Entonces, esto que es muy grave, porque indudablemente lo que decía el adolescente era real, no le creían. Estoy hablando de una directora de una escuela. Entonces, cuando van los padres, le dicen, bueno, sí, lo que pasa, ¿no? Estas cosas, cuando el chico, digamos, siente que no tiene con quién hablar. Esto lo vemos permanentemente en las consultas. Dice, yo quiero hablar con un psicólogo porque en mi casa no puedo hablar. Y no estoy hablando de abuso sexual. Hay muchos tipos de violencia, como vos bien decís, ¿no? El tema es cuando no se los quiere escuchar ni tampoco ver, porque digamos también cuando un chico empieza a no poder comprender, esto es muy común hoy en día en los textos, que te dicen los chicos incluso en la universidad, ¿no? Y todo es cognitivo. Entonces, ¿qué pasó para poder aprender si hubo una experiencia violenta? Indudablemente no puede hablar. Entonces lo expresa, como bien vos decís, a través de los dibujos, del aprendizaje, de conductas que antes no tenía. Y como, por ejemplo, a veces, también otro caso, ¿no? Un nene que viene y me dice, un compañerito me metió la mano de atrás en el pantalón. Entonces yo dije, bueno, es clarísimo que este nene se lo han hecho. No son conductas habituales.
Una cosa es el descubrimiento, 3, 4 años de los genitales, y la otra cosa, ya estamos hablando de chicos de 7 años, donde eso que lo agarra de atrás es una repetición. Entonces el tema, por eso me parece muy importante lo que vos decís, la capacitación, que no sea solamente, porque a veces los maestros te dicen, los mismos chicos también, cuando se les da educación sexual, siempre nos vienen a hablar de lo mismo y hacen preguntas muy concretas, muy claras. ¿Cómo hacemos cuando nos pasa esto? ¿No? Y cómo a veces situaciones de violencia que han pasado los padres y empiezan a ver que sus hijos tienen problemas y quieren que les digan la verdad. Y son proyecciones de los padres que no tienen nada que ver para que el chico pueda expresarse, ¿no? Así es, y bueno, y hablando de los adolescentes, precisamente también con esto de que no pueden hablar, que no pueden expresarse, ¿por qué se incrementaron tanto las autolesiones? Hoy es terrible, pero nos encontramos con cada vez, y te diría más chicos, nos encontramos que empiezan a los 10, 11, 12 años ya con el tema de las autolesiones, algo que antes lo veíamos a los 15, 16. Con los cortes en sus miembros superiores, inferiores, por esto de que no pueden hablar, entonces empiezan a dejar las marcas en su cuerpo. Y ahí es como decir, bueno, a ver, alguien que vea esto que está sucediendo. Esa marca tiene una historia atrás, que hay que saber leerla, hay que saber buscarla, porque ese niño está sufriendo, ese adolescente está sufriendo. Y en esto que señalás, ¿no? Como qué importante el tema de empezar a trabajar también con la familia. Y acá está la clave, porque ese adolescente sabemos que es el que por ahí irrumpe dentro de toda esta disfuncionalidad familiar, ¿no? Pero como decimos, lo que está haciendo es replicando un modelo familiar disfuncional o violento, donde no hubo padres que brindaran este apego seguro, esta fortaleza necesaria para su crecimiento y para su desarrollo. Entonces, cuando ya interviene la justicia, porque cuando llegamos a una judicialización, donde lo primero que van a pedir es la evaluación del grupo familiar. ¿Y por qué es importante? Y esto está, es clave que se estudia todo el grupo familiar. Sabemos que cuando se hace una denuncia, incluso una denuncia por violencia de género, que se abre un expediente por violencia familiar, la ley establece hacer el famoso estudio de interacción familiar. Para mí es lo más valioso el estudio de interacción familiar, porque en ese sistema tenemos que analizar bien qué rol juega cada uno, la madre, el padre, los hijos, cómo es esa dinámica de interacción, cómo están esas alianzas establecidas, porque no es solamente en algunos casos, por ahí puede estar más centralizada en un conflicto conyugal o en un conflicto parental, pero sabemos que esto replica en todos los integrantes de la familia. A veces es toda es violencia cruzada y a veces es, como decía, de los padres también hacia los hijos, que no solamente van a ser testigos de la violencia entre sus padres, que eso sabemos que también es maltrato emocional. Ser testigo de las disputas parentales es violencia emocional y es maltrato emocional. Pero a veces ya son víctimas directas, no solamente indirectas, sino víctimas directas de malos tratos. Entonces, ¿por qué es importante estudiar? Porque ahí vamos a determinar cuáles son las medidas adecuadas. No solamente indicar, bueno, tienen que hacer terapia. A ver, acá muchas veces hay que trabajar con estas dinámicas familiares. Hay que analizar en qué momento está esa familia. Esa familia está en una etapa de una disolución de un vínculo conyugal en el cual se perpetúa en el tiempo este vínculo disfuncional que no logran hacer ese corte necesario y operativo para darle lugar a otro tipo de relación. Como yo siempre digo, se termina la pareja, pero no el vínculo de padres. El vínculo parental es el que va a existir porque tienen hijos en común y donde es necesario
generar y crear un vínculo parental sano por el desarrollo de esos niños. ¿Qué Claro, pero sucede, Susana? Esto no se logra muchas veces. lo que vos decís que lo vemos permanentemente, ¿no? Cuando se utiliza a los hijos como objeto. Entonces hay madres, padres también, vuelvo a decir, no es una cuestión de género, sino de conflictos no resueltos de los padres de los chicos, donde tiene que ir con determinado psicólogo que uno de los cónyuges quiere, o a la escuela que le queda más cerca, y donde de repente le saca a un hijo una actividad por pelearse con uno de los padres, ¿no? Entonces los chicos te dicen, estoy cansada de escuchar que vos discutas o hables mal de mamá y ella hable mal de vos. Todo esto, que lo escuchamos permanentemente, influye muchísimo en la identidad sexual y en los temas de violencia, donde los chicos eligen, entre comillas, lo que tiene que ver con los mandatos familiares y las identificaciones. Porque en todo lo que dice María Fernanda, cuando ella dice, bueno, esto se repite, estamos hablando de la identificación. Lo que ocurre es que cuando se trabaja así, como que coincido totalmente, con la familia, son intervenciones que a veces no llegan a un tratamiento psicológico. Son intervenciones que hay que hacer, que son concretas, operativas y que ayudan mucho. Por eso también la escuela para padres de nuestro psicoanalista Badaraco dio y da mucho resultado, porque a veces otro padre dice cosas que le influyen más al padre o a la madre que lo que pueda decir el terapeuta, ¿no? Lo que ocurre es que tiene que haber más lugares también que den lugar a estos profesionales que son capacitados, ¿no? Porque hoy en día también se hacen muchas terapias tipo alternativas que son alternativas, digamos, como que complementan, pero que hay que conocer qué pasa, porque si no se entran los manejos de estas personas que tratan de manejar todas las situaciones en un grupo. Por eso es muy importante lo que vos decís, la capacitación, quién la da, cómo se da, y que se plantee, porque los docentes se sienten muy solos. Se hacen conversatorios que no son malos, que son buenos, pero también se necesita gente que tenga capacidad específica en estos temas, ¿no? Así es la correcta capacitación que hay que brindar, ¿no? Y sobre todo esto, brindando herramientas, para que puedan intervenir, como bien vos decís esa palabra que me gusta mucho, intervenir y que esta intervención pueda generar ese cambio que está necesitando esta familia. Y ahí entramos en ese punto clave. Hoy faltan recursos, necesitamos muchas escuelas para padres, porque realmente nos damos cuenta que ahí es donde empiezan y hablamos de esta niñez judicializada. ¿Qué sucede? No se logran estos cambios necesarios para poder sacar a los niños del sistema judicial. Por el contrario, por una falta de recursos, se perpetúan dentro de un proceso judicial. ¿Por qué? Porque estos padres siguen por ahí en un litigio permanente, donde hoy el conflicto es la escuela, mañana el conflicto es el club, pasado el conflicto es las vacaciones. Entonces, todo se tramita judicialmente, no logran salir del sistema judicial y nos encontramos con niños que pasan su infancia judicializada, que pasan su infancia yendo a los tribunales de familia, audiencias con el defensor de menores, con el juez, con el trabajador social, con los psicólogos, con los equipos técnicos. Entonces, ¿qué sucede? Una familia que se cronifica en un tribunal de familia es un fracaso de todo el sistema, porque no le pudimos dar las herramientas necesarias para sacarlos del sistema judicial. Así es, exactamente. Cuando lo que sucede es que acá nosotros necesitamos hacer estas intervenciones
a tiempo, porque si no, lo que sucede es que queda cronificado el conflicto familiar y hoy tenemos una denuncia, mañana se abre otra. Es muy habitual que escuchen, bueno, hoy fue la denuncia por violencia familiar, luego va a venir la denuncia por abuso sexual, luego va a venir la denuncia. Y tenemos familias que pasan la niñez de todos los chicos judicializados. Entonces, acá es importante poder detectar a tiempo, poder prevenir a tiempo, para poder darles las herramientas necesarias para poder salir del sistema judicial. Por eso necesitamos equipos, en primer lugar, equipos técnicos especializados en trabajar con las complejas temáticas familiares, que son las que llegan a los tribunales de familia. A veces es una denuncia que se sucede en el marco de una disolución de un vínculo conyugal, que nos llega en esa instancia primera, donde hay que intervenir rápidamente para poder ayudarlos a resolver esta disolución del vínculo, donde se tiene que establecer una nueva configuración familiar, donde los niños tienen que también incorporarse a este nuevo sistema familiar, donde van a tener vínculo con su mamá y vínculo con su papá. Y esto es lo importante, rescatar que, por supuesto, ¿no? Siempre que no haya una situación puntual, que ese niño hay que preservarlo y que hay que apartarlo de alguno de los dos progenitores, porque puede estar en una situación de riesgo o porque se ha cometido un delito, el cual va a haber que investigarlo, y si estamos hablando de abuso sexual, se tiene que llevar a cabo todo el proceso para investigar esa situación, pero cuando no está una situación de ese extremo, el niño tiene que tener comunicación con su madre y tiene que tener comunicación con su padre. Entonces, por ahí se toma una medida de restricción al momento de la denuncia. Pero a partir del análisis y de la evaluación de la situación, hay que establecer una vinculación sana. Se analizará. El tema es, ¿no? Ahí se cortó. El tema es, cuando vos hablas de revinculación, se supone que es sobre la base del análisis para de la evaluación. ¿Qué modalidad de vinculación es la adecuada? Pues estábamos hablando de eso, ¿me escuchás bien? Que justamente sí, vos hablabas de la revinculación, pero a veces me ha pasado incluso a mí, que por ahí la evaluación de los padres no se lleva a cabo adecuadamente y los revinculan con obligación a los chicos que se brotan porque se dan cuenta del maltrato de la mamá. Y entonces a veces esa revinculación, porque hay que revincularlo, pero como vos bien decís, hay que ver cómo están los padres para esa revinculación, ¿no? Por eso me parece importante que esa capacitación también sea dada en forma interdisciplinaria. Así es porque ahí caemos en el error de poder hacer revinculaciones forzadas donde terminan haciéndole más daño a esos niños. Hay que trabajarlo previamente. Entonces, en primer lugar, hay que hacer evaluación de las competencias parentales. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si tenemos una competencia parental restringida, si llegó a un sistema judicial, no es una competencia parental positiva, que sería una competencia parental óptima, ¿no? Todos tenemos en el ejercicio de las competencias parentales fortalezas y debilidades, pero cuando las debilidades son mucho mayores a lo que son las fortalezas, allí hay que trabajar esas competencias parentales y tenemos que tener en claro qué es lo que va a haber que trabajar con ese progenitor. Si tenemos un progenitor que ejerce violencia hacia su hijo, no podemos forzar una vinculación sin previamente trabajar con ese progenitor y donde
haya realmente un trabajo previo de que se modificaron esas conductas disfuncionales y donde estamos tranquilos de que no se van a volver a replicar estas situaciones de violencia y donde los niños puedan estar seguros y confiados de reiniciar nuevamente el vínculo con su progenitor maltratante. Entonces, para esto se necesita previamente un diagnóstico. Como todos, siempre necesitamos tener el diagnóstico de la situación, donde sobre qué agentes hay que intervenir y de qué modo hay que intervenir. Hay que realizar estas correctas evaluaciones de las competencias parentales para determinar qué es lo que hay que trabajar en cada uno de los progenitores, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades en el ejercicio de sus funciones parentales. Hay que indicar cuáles son los tratamientos adecuados que deben realizar o muchas veces fortalecimientos de estas competencias parentales, escuelas para padres, talleres de muchas veces cuando hay alguno de los dos progenitores que ejerce una violencia activa, estos talleres especiales que hay para el manejo de la ira, de la agresión, de saber cómo hacer una crianza saludable. Nosotros en el Ministerio Público Tutelar también tenemos talleres para padres, que esto también es muy importante, de crianzas saludables. Entonces, una vez que detectamos qué es lo que necesitan, vamos a establecer si ya están dadas las condiciones de empezar ese proceso de revinculación y cómo al niño le tenemos que brindar seguridad de este vínculo que se va a restablecer. No se puede hacer forzadamente sin todo un acompañamiento, abordaje y preparación previa, donde le demostramos que, bueno, llegaron a la justicia por algo, pero la justicia les dio las herramientas para poder modificar lo que era necesario. El tema es cuando no se hace eso y cuando, bueno, tiene que vincular, que vincule, porque es el papá, o tiene que vincular, que vincule, porque es la mamá. Pero, ¿qué hicimos para poder cambiar lo que estaba mal? Nada. Entonces ahí sí estamos haciendo una vinculación forzada. Va a fracasar al mes, porque indudablemente si nada hicimos previamente para poder trabajar sobre aquellos aspectos disfuncionales, sabemos que va a fracasar al mes y ahí estamos cronificando una situación familiar, porque ahí se van a replicar nuevas denuncias y otras denuncias y otras denuncias. Entonces, ahí tenemos un sistema que está fallando. Esto es importante de formar también a los equipos técnicos. Todos los equipos técnicos que tienen a cargo este tipo de evaluaciones, sea dentro de los juzgados de familia, en los cuerpos periciales, hoy en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires también hay diferentes organismos a los cuales pueden recurrir para hacer este tipo de evaluaciones, pero la importancia de que tengan también esta formación específica para poder analizar cuál es esta conflictiva. Yo siempre digo, vienen con una conflictiva familiar que es la emergente, por lo que los llevó al sistema de justicia, pero hay que leer todo lo que está por debajo de ese conflicto emergente. Entonces, sobre eso es que hay que trabajar y en los informes técnicos hay que ser muy claro, que esa es otra. Tienen que ser informes claros, tienen que ser informes concisos, pero donde se determine claramente aquello que hay, sobre aquello que hay que intervenir y qué es el dispositivo que le tenemos que brindar para poder realmente actuar con propiedad y decir, bueno, logramos trabajar con esta familia y sacarla del sistema de justicia y que no quede perpetuada dentro del sistema judicial, como decimos, están esperando que los chicos cumplan 18 años para salir del sistema judicial. Esto es lo que no debe suceder, claramente. Sí, todo esto que estás hablando un poco, cómo no cronificar las familias, no, digamos, salir del sistema judicial. A veces los padres te dicen, lleva mucho tiempo, Susana, gasté mucha plata, ya estoy cansado, no banco más esta situación. Pero ¿qué pasa?
el chico aparece, como vos dijiste hace un rato, con lesiones, con mutilaciones en el cuerpo. Entonces, cuando un niño, esto es un adolescente, ¿no? Se corta, ahí aparece la desesperación y aparece otra vez el conflicto. ¿A dónde recurrimos? ¿A qué terapeuta? ¿A qué clínica? Y se vuelve a manifestar justamente el conflicto que hay entre los padres. O sea, vuelve a aparecer lo mismo. Ahora, te iba a preguntar, esos talleres que ustedes tienen para padres, supongo que es para los padres que están ya judicializados, ¿no? Sí, sí, porque el Ministerio Público Tutelar depende del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, es a pedido del organismo jurisdiccional. En nuestro caso, tiene que ser a pedido de un juez que solicita la participación de los padres en estos tipos de talleres, ¿no? De crianza responsable y saludable. Que también esto debería existir, es algo de lo que venimos diciendo, ¿no? Que deberíamos tener muchos más de estos tipos de talleres, de intervenciones, de escuelas para padres. Creo que esto es algo que se debería, a ver, nosotros estamos mostrando la importancia y lo necesario que es, porque sabemos que ahí es donde se va a empezar a trabajar para poder modificar lo que está sucediendo dentro del entorno familiar. Y además, Entonces, lo que significa todo esto para un futuro, porque fíjate que nosotros estamos en la Argentina, falta una semana para las elecciones, la mayoría no sabe quién va a votar, que esto muestra cómo está la sociedad, pero no hay ningún político, yo por lo menos no los escuché, que hablaran de lo que van a hacer con estos temas, ¿no? Y que esto es el futuro de un país, el desarrollo de una nación, de un pueblo. Porque, digamos, cuando uno no tiene en cuenta la infancia, indudablemente los resultados, como pasa a nivel mundial. Hace poco tuvimos un programa de los grupos violentos con la investigación que se hace en Europa, ¿no? Lo que está pasando con los grupos de adolescentes. Pero también falla esta parte. O sea, donde de alguna manera esta capacitación que vos decís, muchos jueces te lo piden o ustedes lo ofrecen, digamos, para que los jueces en familia, en niñez, tengan mayor capacitación. ¿Cómo se maneja mira, en este momento? nosotros cuando hacemos, te cuento un poquitito, dentro del equipo que coordino, el equipo técnico infanto-juvenil, está dividido en dos áreas. Tenemos el área de civil, que son los psicólogos especialistas en las temáticas de familia, que llevan a cabo estas evaluaciones especiales con los grupos familiares, como también el análisis y evaluaciones de las competencias parentales. Y después tenemos el grupo de psicólogos especiales solicitadas en el marco de procesos, por ejemplo, de delitos contra la integridad sexual, de los abusos sexuales. Con lo cual, esto que te estoy señalando, ¿por qué es importante? Porque ya lo van a abordar especialistas. Es decir, que los psicólogos que están trabajando en civil y con los grupos familiares no son los mismos que están trabajando en penal. Entonces, para mí esto es muy importante, porque ya abordan esa especificidad necesaria para poder trabajar con ese tipo de conflicto, con ese tipo de demanda judicial, que es diferente lo que solicita un juez en un tribunal de familia que lo que solicita un juez o un fiscal en el marco de una investigación por un proceso de abuso sexual. Dentro de lo que es el equipo de familia, que los psicólogos hacen estos análisis de interacción familiar y evaluación de las competencias parentales, precisamente yo siempre esto se lo señalo al equipo y les digo, lo más importante es, más allá de describir la conflictiva familiar, las características de personalidad de cada uno, que el juez puede tener una lectura, una foto de lo que sucede con esa familia, para mí lo más importante es lo que indican como sugerencias y recomendaciones, porque es ahí donde nosotros le estamos diciendo al tribunal, al juez, qué es lo que correspondería hacer con esa familia.
Y en ese tipo de sugerencia es donde muchas veces indicamos que es necesario concurrir a este tipo de talleres, donde lo importante es trabajar en este fortalecimiento de las competencias parentales, donde se va a trabajar precisamente, muchas veces fallan, las puestas de límites, sabemos que vienen con otros modelos y a veces culturales, o de familias o transgeneracionales, donde la violencia estaba naturalizada, entonces donde transmiten, pero bueno, yo me crié con los cintazos o con la escoba y acá estoy. Pero bueno, esto es importante también hacer una psicoeducación de que hoy en día estamos en otro modelo de sociedad donde los límites, donde la educación se debe impartir desde otro lugar y desde otra manera y enseñar cómo poner estos límites. Y es importante esto de hacer escuela con los padres. Esto es fundamental, poder indicar qué es lo que necesita esa familia para poder modificar. Esto cuando hablamos más del lado de violencia. Hay otro tema bastante más complejo, que es un poco lo que señalaste hace un ratito, que tiene que ver con estos divorcios patológicos. Cuando hablamos de los divorcios patológicos, están entrampados. Es un vínculo patológico de esa pareja que se disolvió el vínculo del matrimonio, pero que no logran disolver el vínculo sanamente. Y entonces todo conflicto queda perpetuado en este vínculo de hostilidad que hay entre uno y otro y que se tramita judicialmente. En este caso no estamos hablando de una violencia activa, ¿no? Hacia por ahí los hijos, donde hay que modificar ciertos aspectos de las competencias parentales. Esos casos son muy complejos, Susana, porque acá dependemos de dos adultos que quieran modificar esta situación. Supuestos adultos, ¿no? Porque el tema es que cuando no ven de dónde viene esa bronca, ese odio, ese rencor, ¿no? Y que no tiene que ver con el chico, por supuesto. Es muy difícil, porque en general no todos asumen hacer terapia, pero también cuando la gente te dice, bueno, pero yo quiero algo rápido, quiero que me digan, ¿cómo hago para hacer tal cosa? ¿No? Entonces no se dan cuenta que se vuelve a repetir el hacer, separado del afecto. Y entonces en esto, como vos bien decís, es mucho más difícil porque tiene que ver con lo subjetivo de los supuestos adultos que no han podido cortar ciertos lazos de maltrato, de no contención, de no reverí, de sus propios padres. Y lo repiten en estas relaciones, ¿no? Así es. Estos son los casos que realmente nos generan mayores desafíos dentro de lo que es el ámbito judicial, porque uno ofrece distintas alternativas, distintas herramientas, pero tiene que ver con algo mucho más profundo, como bien estás señalando, donde no alcanza lo que ofrece la justicia, no alcanza. Esperan esa ley externa, ¿no? Que venga a imponer cierto orden donde ellos no pueden y donde a veces es necesario la figura de un ordenador externo que imparta la ley. Entonces actúa la justicia, pero sabemos que esto no finaliza ahí. Muchas veces porque este entrampamiento vincular que hay hace que, bueno, solucionamos este punto, pero ahora se nos abrieron 2 o 3 más. Y nuevamente tiene que estar actuando y actuando la justicia en cada uno de los conflictos que se van suscitando. Eso también es una violencia, y es una violencia que se ejerce sobre los hijos que quedan entrampados en estos divorcios patológicos, donde quedan muchas veces en estas posiciones con conflictos de lealtades, que si estoy con uno, que si estoy con otro, defraudo al otro, y les hacen tanto daño que yo
muchas veces digo, ahí vemos las personalidades, ¿no?, de estos progenitores que no pueden ver el daño, donde el protagonismo queda en ellos y no en los hijos. Y entonces no pueden ver el daño que les están ocasionando. Y ahí es donde necesitamos correrlos de ese lugar y mostrarles la afectación psíquica que están teniendo esos niños, donde esto también es importante hablando a nivel de lo que tienen que detectar los docentes, ¿no? Porque encuentran niños con depresiones en la infancia o niños con trastornos de ansiedad en la infancia. Y entonces, ¿son víctimas de una violencia directa de maltrato? No, por ahí no son víctimas de una violencia directa de maltrato. Sí de esto, de estar entrampados en un vínculo patológico que existe entre sus progenitores, donde están siendo el centro de la disputa parental. Esto genera muchísimo daño en los niños, en los adolescentes, que los vemos luego con este tipo de conductas. También, y acá entrando un poquito en lo que después vemos muchas veces en jóvenes, en adolescentes sobre todo, y en adolescentes mujeres que quedan inmersas en este tipo, siendo víctimas de situaciones, por ejemplo, o de bullying o de grooming, que hoy en día también caen en este tipo de redes, que cuando empezamos a analizar cómo fue que los padres no se dieron cuenta que esta niña, que esta jovencita estaba en internet, estaba en las redes, estaba siendo víctima de una situación de grooming y nadie lo vio, porque los padres, detrás de todo esto nos encontramos con disfuncionalidades familiares severas, donde los padres estaban más inmersos en su disputa parental que en ver lo que le estaba sucediendo a esa jovencita, a ese jovencito que se transforma en la víctima ideal. Es cuando nosotros hablamos de esa extrema vulnerabilidad que los hacen ser la víctima ideal para captar. Entonces, cuando evaluamos, sí, luego pasan situaciones devastadoras sobre estos niños que han sido captados por estas redes, ¿no? Pero originalmente ya venían muy solos y venían con un vacío y carencias afectivas muy importantes desde su familia de origen, donde no encontramos padres contenedores, padres que los miraran, que les brindaran ese acompañamiento que necesitan y fundamentalmente al entrar en la etapa de la adolescencia, donde más hay que acompañar a los jóvenes, ¿no? Entonces, cuanto más solos están, más fácil es que puedan caer en este tipo de situaciones. Y cuando se detectan, ya es tarde, ya han quedado victimizados sexualmente. Entonces, en esto también es importante ver por qué hay que trabajar tanto con las familias para poder permitir el desarrollo psicoemocional, físico, afectivo de estos niños y de estos adolescentes para que puedan generar también estas barreras de autoprotección necesarias, que no las tienen porque ya fueron dañados en su casa, entonces luego son las víctimas ideales para ser dañadas por este tipo de agentes que encontramos lamentablemente en la sociedad, ¿no? Bueno, se nos fue el programa y por supuesto quedaron muchas cosas, pero bueno, vas a ser invitada por supuesto otra vez porque sos muy clara, como lo dije al principio, y seguimos aprendiendo y orientándonos. Así que un abrazo muy fuerte y bueno, te esperamos para la próxima. Gracias, María Fernanda. Muchas gracias, Susana, y seguiremos en otra oportunidad hablando de estos temas tan interesantes. Muchas gracias. Gracias.
Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. La forma en que vivimos y trabajamos está cambiando. La comunicación es una habilidad y es un viaje. Está abriendo nuevas posibilidades. Solo está comenzando. La comunicación es esencial para el éxito. Hay diferentes tipos de comunicación, por ejemplo la transmisión streaming remoto también puede comunicar de manera efectiva. La transmisión remota es el futuro. Aquí en AreStream, producimos y gestionamos la plataforma de streaming remoto para tu contenido audiovisual. El futuro de la nueva comunicación es brillante. Te esperamos para acompañarte. ¿Sabías los beneficios del servicio streaming remoto? La transmisión remota es flexible y rentable, puede llegar a una audiencia global, es escalable, disminuye gastos, se administra mejor los tiempos como de trasladarse hasta un estudio de radio o televisión, es fácil de usar, es segura. Te esperamos para convertirte en comunicador streaming para toda la audiencia. Además editamos reel y spot para difundir eventos, servicios y productos. Contactanos a la email lapropuesta.life@gmail.com. If you ever change your mind about leaving it all behind, remember,